Cedip Cloud ha comenzado a cubrir Iberoamérica. No es una casualidad que hoy día, 26 de mayo del 2012, esté lloviendo. No se preocupe, es una nube azul transparente al sol y de la que solo lloverá información médica, noticias, presentaciones, videos, guías clínicas, música y más de alguna sorpresa que se nos puede caer sin propósito. Por ser lo que es, no tiene jurisdicción más que aquella destinada a los profesionales que tienen a su cuidado mujeres embarazadas y a sus hijos. Ese es su único valor, una mejor salud para nuestras pacientes, especialmente las más pobres. Hoy inauguramos Cedip Cloud con una marcha blanca en grande, un espacio con casi todas las presentaciones del curso Cedip 2012, en PDF, en PowerPoint o en Keynote. Hay algunas pendientes, las de nuestros invitados internacionales especialmente, pero las iremos populando en la medida que las recibamos. El broche de oro después de eso será la retransmisión completa o casi completa de Cedip 2012, resintetizada con casi todo su contenido y con el audio que ustedes y nosotros merecemos y siempre quisimos. Eso vendrá en una semana y lo iremos ofreciendo en forma incremental, es decir, jornada por jornada, cada cierto número de días. Cada edición será informada por nuestras redes sociales. El segundo componente de nuestro día inaugural es un lujo. Se trata de la retransmisión incremental e íntegra del Simposio de Obesidad y Síndrome Metabólico Asociado al Embarazo, organizado por el CEBIM de la Clínica Las Condes, partner de larga data del Cedip. El simposio, que formó parte del curso Cedip 2012, muestra el estado actual del problema en el mundo en Chile y contó con la participación de figuras esenciales de la ciencia básica y clínica en un tema cada vez más relevante. Los invitados son de una notoriedad indiscutible. Los archivos son grandes, así que debe tener paciencia. Y sí, los puede ver donde quiera, desde donde quiera y gratis. Porque el destinatario final de todo este esfuerzo son sus pacientes. Todas sus pacientes. Las de la mañana y las de la tarde. Bienvenidos. Hola, buenos días. Vamos a ir conversando durante el día, les vamos a ir contando el porqué de muchas cosas. Es la primera vez que nuestro curso se vive un día sábado. Hay varios motivos para ello, entre otros explorar el deseo de que algunos nos manifestaron durante los cursos previos, que el sábado podía ser un buen día porque uno estaba liberado de la actividad clínica convencional y podía darse un espacio. Vamos a ver cómo cursa este experimento in situ. Algunas breves palabras. Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro 7º aniversario desde la creación del CEBIM. Hoy, a 7 años de su origen, hemos atendido a más de 3.000 pacientes. La ocupación se ha desindexado el número de partos, lo que tal vez refleje el interés por acudir a este lugar, en el que además las condiciones explains the interest in attending this event in a scenario when patients are experiencing increasingly complex disorders. We would like to create this as an annual event. There are always many options ahead. We are focusing on creating a unique carácter event, anual, very expositores de intense, clase mundial annual, y lo más world-class importante, speakers, una and invitación most abierta important, a an todos open los especialistas del país, to all sin specialists in the restricciones de country, ningún tipo, without restrictions atraídos of any solo por el kind, deseo de aprender y attracted only compartir. by the wish to learn Hoy, and share. un sueño hecho realidad Today, a dream que nos come hace true trabajar fuerte that todos los has días. made us work Un aspecto very no hard menor de every este day. sueño era la A no estabilidad minor aspect financiera en of el this dream tiempo, was financial lo que hizo stability over diseñáramos un time, consorcio which de has empresas led us amigas to del design CEBIM, a consortium en el cual cada of una the entrega un friends grano educacional de 4 años sin compromiso.
ya lo han renovado y hay otras empresas que se han agregado en los últimos años. Esto hace posible que sean ustedes en este día invitados nuestros, pero además invitados de las empresas de este consorcio. Eso naturalmente nos entrega estabilidad y tranquilidad. Sinceramente, muchas gracias. Una mención especial quiero hacer a quienes nos han otorgado siempre, desde que esta reunión pareció solo una buena idea y hasta ahora, su más amplio, decidido y generoso respaldo. La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, el American College de Obstetricia y Ginecología en su capítulo chileno y la Sociedad Chilena de Ultrasonido en Obstetricia y Medicina. Ellos han sido, en mi opinión, fundamentales para ubicar a este evento en un lugar de privilegio en la programación educativa y la especialidad en nuestro país. Este apoyo es clave, pues pronto, como ustedes saben, comenzará el proceso de recertificación de especialistas y la próxima semana se realizará por primera vez el inicio de la certificación de la subespecialidad de medicina materno-fetal en nuestro país. En ese contexto, cursos de alto nivel, con certificación y evaluación, son indispensables. Esperamos ocupar un pequeño espacio en ello. De ustedes depende. Sean también para ello, las sociedades, mis sentidos agradecimientos y sepan que tengo en lo personal una deuda de gratitud que creo nunca podré saldar completamente. Una mención especial para la Asociación Chilena de Nutrición y Metabolismo y el Departamento de Nutrición de Clínica Las Condes, y en particular a uno de sus miembros y participantes como conferencista hoy, la doctora Ada Cuevas. Ella participó activamente en el diseño de este evento y entregó valiosos consejos en la preparación del temario de conferencia. Sabemos claramente que este es un tema transversal en el cual necesitamos continuar e intensificar el trabajo colaborativo. Todo esto que verán ustedes hoy ha sido en verdad solo muy parcialmente mi labor. La mayor parte se las debemos a mis amigos y leales colaboradores. Carlos Barrera, Marcelo Pradena, Juan Luis Leiva, quienes junto a Lorena Quiroz, Andrés Pons, Gustavo Rencoré, Eduardo Sepúlveda y Susana Aguilera han hecho que este evento sea posible una vez más. Ellos son los que hacen la mayor parte de las cosas y que para mi suerte parece las hice yo. Sean mis más sinceros y mayores agradecimientos para quienes me han acompañado en esta travesía, que como todas tiene de dulce y agraz, de desierto y paraíso, pero que ha sido tremendamente estimulante, un desafío en estos últimos 7 años de vida. Como en todas las cosas, el talento solo ocupa una pequeña parte. La mayor parte es el trabajo duro del día a día. Ellos han sido un motor adicional insustituible. No puedo sino agradecerles por acompañarme en forma decididamente entusiasta. De veras, espero me acompañen por mucho tiempo. Los necesitaré siempre cerca. Dos colegas y amigos merecen también un reconocimiento especial. Carlos Schnapp y Hernán Muñoz, por ser siempre leales colaboradores e indispensables consejeros. Ambos reúnen muchos talentos, casi todos los que yo no poseo, que son muchos. Y me une a ellos un sentimiento de admiración y gratitud por su destacado aporte a la especialidad en este lugar y en el país. Y gratitud por contar con sus consejos y soporte, especialmente cuando el viento va en contra. Sin embargo, debo reconocerles que esta idea no habría sido todo lo exitosa que en mi opinión ha sido si no fuera por ustedes, quienes asisten todos los años. Quiero que reciban mi mayor afecto y agradecimiento por el apoyo brindado. A algunos, mis compañeros de departamento incluidos, por además confiarnos el cuidado de sus pacientes. A otros, por el respaldo otorgado frente a pacientes y familiares de pacientes. Y finalmente a otros por las múltiples y generosas muestras de afecto y respaldo que he recibido. Algunas poquitas públicas, las más en privado. Esto sin duda constituye una victoria para el alma de nuestro equipo, que aprecio de veras. Muchas gracias en nombre de todos nosotros. Cuando pensamos ya un par de años atrás en este encuentro, decidimos era el tiempo de volver durante temáticas específicas, como nuestros primeros 3 años. Decidirnos por este tema no fue obra del azar. Como ustedes saben, ya circulaban en forma preliminar las primeras informaciones respecto de la explosiva prevalencia de la obesidad, diabetes y síndrome metabólico en Chile. Del aumento descrito años antes en Estados Unidos.
Esto ha generado un impacto de salud amplio y diverso, que estas personas, hoy en número creciente en edad fértil, están expuestas. Hay una serie de anormalidades que van desde la capacidad de embarazarse a la generación de un impacto en futuras generaciones, pasando por una mayor frecuencia de falla implantacional, aborto, muerte fetal, entre otras. Este año, nuestros invitados, como ha sido una constante, son una vez más de clase mundial. Sylvie Hugel, Alan Pisman y Patrick Catalano. Los tres son investigadores reconocidos internacionalmente. Además, Patrick y Alan son destacados especialistas en medicina materno-fetal. Ambos ejercen además una intensa actividad clínica y docente. Muchas gracias por cruzar el mundo para estar con nosotros hoy, Sylvie, Alan y Patrick. No puedo finalizar sin agradecer el infinito apoyo otorgado por mi familia. Sin ellos, nada de lo poco que he hecho podría ser posible. Muchas gracias. Ahora Carlos Schnapp seguirá con la presentación de este programa que, como verán, es muy variado y entretenido. Solo les contaré que para quienes resistan el día completo habrá muy buenas sorpresas hacia el final del día. Como es habitual, los mejores gadgets del año estarán aquí. Carlos. Bien, muy buenos días. Reitero los agradecimientos por tenerlos a todos aquí, además a nuestras visitas. Vamos a dar inicio al programa entonces con la conferencia Obesidad en Chile y el Mundo, una visión global. La conferencia estará a cargo de la doctora Ada Cuevas. Ada dirige nuestro centro de nutrición acá en Clínica Las Condes y uno de sus mayores méritos es haber tolerado al caballero que acaba de terminar de hablar por los últimos años. Ada, a continuación. Muy buenos días. Quiero antes que nada dar los agradecimientos de parte del Departamento de Nutrición de Clínica de Las Condes y de la Asociación Chilena de Nutrición y Metabolismo por hacernos parte activa de este importante simposio. Como dicen, yo voy a hablar acerca del problema de obesidad, una visión global de lo que está pasando a nivel internacional y, por supuesto, en nuestro país. No tengo conflictos de interés. Bueno, todos podrían decir que sí tengo un conflicto de interés el que me hayan invitado a mí. Pero no tengo otro tipo de conflicto de interés. Me voy a referir en esta presentación muy brevemente solo para recordar la definición y clasificación de obesidad, sus consecuencias. Me voy a enfocar principalmente en lo que es la epidemiología, los datos a nivel internacional, pero principalmente en nuestra región, Latinoamérica y en Chile, y un poco presentarles algunas de las razones por qué este aumento sostenido que todos conocen de la prevalencia de obesidad a nivel mundial. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de la grasa corporal y que significa un riesgo, que trae un riesgo para la salud. Como todos sabemos, la forma de clasificar, usamos un método simple que es el índice de masa corporal. Sabemos que una persona que tiene un índice de masa corporal por sobre 25 y hasta 29,9 se considera sobrepeso, y más de 30 se considera ya obesidad y sobre 40 ya obesidad mórbida. Este es un dato que todos lo estamos utilizando actualmente. Pero también sabemos que el tejido adiposo, digamos que forma parte de la obesidad, no es un órgano inerte como se pensaba tiempo atrás. Y hoy en día sabemos que es un órgano productor de múltiples sustancias, produce hormonas, produce citoquinas, y esto trae como consecuencia que la obesidad produzca importantes alteraciones en nuestro organismo. Sabemos que produce alteraciones en el metabolismo de la glucosa, intolerancia a la glucosa que lleva a mayor riesgo de diabetes,
mayores alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas. Los pacientes obesos, sobre todo aquellos con obesidad visceral o abdominal, presentan elevación de los triglicéridos, HDL bajo y partículas de LDL densas y pequeñas que son más aterogénicas. También sabemos que los pacientes obesos presentan mayor cifras de presión arterial, presentan alteraciones vasculares, menor dilatación vascular dependiendo de la función del endotelio, presenta mayor liberación de moléculas de adhesión, también involucrada en la teopatogénesis de la aterosclerosis, también producen un estado protrombótico, también que condiciona distintas patologías, y se sabe que es un tejido que puede inducir importante inflamación crónica a nivel de todo nuestro organismo. Yo sé que habrá expertos que hablarán posteriormente de este tema, pero podemos entonces ver que hay múltiples factores que este tejido adiposo activo hace que los pacientes obesos tengan mayor morbimortalidad. Y es así entonces que estos mecanismos llevan a que los pacientes obesos presenten una serie de condiciones patológicas asociadas de mayor riesgo. Sabemos que los pacientes obesos hacen más diabetes, hacen más hipertensión, más dilipidemia, más enfermedades cardiovasculares, también más problemas osteoarticulares, gota, pero también sabemos que hacen otras patologías, hacen mayor cáncer, más cáncer de mama a las mujeres, más cáncer de próstata a los hombres, alteraciones hormonales y ahí probablemente más principalmente involucrados los ginecobstetras, tienen mayor frecuencia de ovario poliquístico, infertilidad, riesgo anestésico, etcétera. Y esto lo vemos acá, este es un tema que será discutido en todo este simposio, pero ustedes saben que hoy las pacientes obesas, una embarazada obesa se considera de mayor riesgo. Presentan complicaciones durante su embarazo, mayor infertilidad, mayor diabetes gestacional, mayor hipertensión, alteraciones fetales, problemas en el parto, etcétera. E incluso una programación que puede ser deleteria para el hijo en el futuro. Solo para ejemplificar este mayor riesgo, y puse un grupo de mujeres que son las que ustedes mayoritariamente que ustedes atienden, el estudio de las enfermeras, un estudio clásico, antiguo, que demostró claramente que las personas que tienen mayor índice de masa corporal, las mujeres con mayor índice de masa corporal, desarrollan más diabetes. Y esto es aún mayor en aquellas que presentan obesidad a edades más tempranas. Como les mencioné anteriormente, los pacientes obesos desarrollan más factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto presentan más enfermedades cardiovasculares y también más mortalidad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Y como consecuencia de todas estas patologías, mayor número de patologías que presentan los obesos, como es de esperar, aquí traigo de nuevo el grupo de las enfermeras, grupo de solo mujeres, vemos que las pacientes obesas tienen una mayor mortalidad total. Ahora me voy a referir cuán frecuente es este problema, tanto a nivel mundial, pero principalmente enfocarme en Latinoamérica y nuestro país. Esto es lo que nos muestra los datos de prevalencia de obesidad, es decir, índice de masa corporal más de 30 a nivel mundial. ¿Ya? Todos sabemos que Estados Unidos está entre los países con mayor prevalencia, pero también países de Latinoamérica como México, países de Europa, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. O sea, el problema, hay muchos países que actualmente tienen más de un cuarto de su población con obesidad, IMC más de 30. ¿Y cómo ha sido la tendencia? Y esto es importante. Las curvas muestran más o menos que a partir de los años 70 en Estados Unidos empezó a aumentar la obesidad y esto se hizo semejante en
todos los países en desarrollo. Una curva creciente a partir de los años 70. Aquí Finlandia se aplanó en su curva porque hizo un programa de intervención muy conocido que hizo que disminuyeran los factores de riesgo cardiovascular, incluida la obesidad. ¿Y esto qué pasa después? Esta es una publicación reciente del Lancet del año pasado. Este es un gran estudio porque se analizaron más de 400 encuestas de salud y estudios epidemiológicos en casi 200 países que involucraba 9 millones de participantes. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Cuánto había aumentado en puntos el índice de masa corporal por década. Y en los hombres se encontró que había un aumento de 0,4 kilos por metro cuadrado, 0,4 puntos en el IMC en los hombres por década, aquí viendo desde el año 80 al año 2005. En las mujeres se observó un aumento de 0,5 puntos por década entre el año 85 y el 2005. Esto es importante porque esto incluyó países, incluso países pobres, en que hubo una disminución del IMC, pero en la gran mayoría se observó un aumento. Esto es solamente el promedio. ¿Quiénes fueron los que más aumentaron? En hombres, Estados Unidos y nosotros, Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda, Europa Central, y en las mujeres también Estados Unidos, Latinoamérica y algunos países de África. O sea, el problema sigue en aumento. Por lo tanto, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que estamos como una especie de epidemia, se le llama la globesidad, y los datos del 2008 muestran que en ese periodo habían 1,6 billones de adultos que tenían sobrepeso u obesidad. Y de estos, 200 millones eran obesos, hombres, y 300 millones de mujeres eran obesas. O sea, es un problema de gran relevancia. Y si lo proyectamos en un mapa, vemos que nuestro Chile está a la altura de Estados Unidos, con color rojo, más de 60% de norchilenos presenta sobrepeso o obesidad, como los grandes países desarrollados. Y lo peor de todo es que las proyecciones para el 2015 es que el problema sigue en aumento. Se estima que el número de obesos se va a duplicar en los próximos cercanos años. Otro estudio importante, el estudio IDEA. Este fue un estudio que duró un día. En un día, en 63 países, en consultorios de atención primaria, se les evaluó el índice de masa corporal y el perímetro abdominal a distintas personas, 180.000 personas casi. Y vemos que el problema se repite en distintos continentes de del mundo. Y como estamos por casa, esta es Latinoamérica, estamos bastante con cifras altas, casi 70% de sobrepeso y obesidad en los hombres, y las mujeres también estamos con cifras de más del 60%. Por lo tanto, estamos con un problema importante en Latinoamérica. Aquí este mismo estudio, como les decía, midió el perímetro abdominal. Este es el promedio de perímetro abdominal de los latinoamericanos, los hombres 96, las mujeres 89 y Chile 96-91. ¿Qué se dice? Que los latinoamericanos no debemos usar el corte de Estados Unidos de 102 y 88. Los latinos hacemos más problemas metabólicos con menor obesidad. Y los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Salud dicen que en hombres chilenos el punto de corte debería ser cercano a 96-97 centímetros y las mujeres más cercano al de Estados Unidos, cercano a 87 centímetros. Por lo tanto, si se estaban midiendo en 102, tienen que bajar el punto de corte. Aparentemente, eso es lo que vamos a usar en Chile. ¿Qué pasa en Latinoamérica? El problema no solo afecta a los adultos,
lamentablemente afecta a los niños, y vean cómo todos los países de Latinoamérica hay alta prevalencia de obesidad infantil. Aquí estamos Chile, entre los 3 primeros lugares de Latinoamérica, con cifras que alcanzan hasta el 25%. ¿Cómo están las mujeres de Latinoamérica? Mujeres en edad fértil, que son sus pacientes. Igual el problema de gran importancia. México lidera las prevalencias de obesidad en mujeres. Otros países también, Perú ha incrementado su problema de obesidad, y esto se ve más alto en áreas rurales, en áreas urbanas, como esperar, pero también en áreas más rurales. Haití solamente es el que no tiene mayor índice de obesidad por razones obvias. ¿Y cómo ha sido el cambio entre el año 90 y el 2009 en prevalencia de obesidad de las mujeres? Hay países que han presentado un aumento explosivo. Miren Bolivia, mujeres del 7% a 33%, República Dominicana 12 a 30%, Guatemala 8 a 30%. Se ha triplicado la prevalencia de obesidad en las mujeres de Latinoamérica. ¿Cómo estamos Chile? La diferencia es menor, 22 a 25%. ¿Por qué? Porque Chile sufrió la transición nutricional antes, ya la explosión del incremento mayor de obesidad en Chile ocurrió en el año 80. Ahí se produjo el ascenso principal de la curva, y por eso esta diferencia es menor, porque ya evalúa entre el año 90 y 2009. ¿Qué otro estudio tenemos en Latinoamérica? Este es uno de los mejores estudios que se ha hecho en Latinoamérica para evaluar factores de riesgo cardiovascular. El estudio Carmela incluyó 7 ciudades de Latinoamérica, incluido Santiago de Chile, y podemos ver acá los datos de obesidad, índice de masa corporal sobre 30, y vemos que México, Ciudad de México, lidera con 30% mujeres, 31% en hombres, y Chile no nos quedamos atrás, en segundo lugar, con 30% de mujeres de Santiago obesas y 24% de las mujeres. Y así las cifras son altas en gran parte de las ciudades que participaron en este estudio. ¿Qué pasa con síndrome metabólico en este estudio Carmela, con estas 7 ciudades? Como esperar, también las cifras son bastante altas. México, Ciudad de México liderando con más de un 25-28% de síndrome metabólico, y Santiago nuevamente en segundo lugar con tasa de prevalencia de síndrome metabólico de un 23%. O sea, en Santiago casi un cuarto de la población es portadora de síndrome metabólico, que sabemos se asocia a más riesgo cardiovascular, más riesgo de diabetes y más problemas en el embarazo. ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico más frecuentes que se encontraron en este estudio Carmela en Latinoamérica? Los más importantes, los pacientes que tenían síndrome metabólico, casi el 90% tenía triglicéridos altos, casi el 90% tenía HDL bajo y un 80% obesidad abdominal. Son las principales características del síndrome metabólico de los latinoamericanos. Recordemos que estos son los 5 criterios para diagnóstico de síndrome metabólico. Con 3 de ellos presentes hacemos el diagnóstico. ¿Y qué pasa con la diabetes? Si estamos más obesos y va a seguir aumentando, ¿cuáles son las proyecciones de diabetes? Según las organizaciones de la salud, es que el problema en el año 2025 va a ser extremadamente importante. ¿Y cuáles son los países que más se van a afectar? Son los países en desarrollo. Y destaco en azul nuestros países Centroamérica y Sudamérica. Vemos que en comparación al 2000, que existían 20 millones de diabéticos, se espera que la cifra va a ser más del doble. O sea, el problema seguirá aumentando y en forma muy alarmante.
¿Qué pasa en nuestro país? Todos sabemos que estamos sufriendo este problema, tanto que llevó a esta revista del sábado, publicada en el año 2005, una edición especial acerca de la epidemia de obesidad en Chile. ¿Qué pasa con nuestros niños? Lamentablemente también están mal. Vean ustedes cómo aumentó entre el año 93 y el 2010, en muy pocos años, la obesidad infantil. De un 12% en el año 93, hoy en día estamos con casi un cuarto de los niños de nuestro país con obesidad. Si los agrupamos por grupos etarios, hay obesidad incluso en los menores de 1 año, sigue aumentando, y un gran quiebre, un gran aumento, casi el doble, a partir de los 6 años de edad. Estos son datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con los adultos? Todos conocen la Encuesta Nacional de Salud, un estudio que se realizó desde Arica a Punta Arenas, una muestra muy representativa, un muy buen estudio que nos muestra los datos acá de prevalencia, sobrepeso y obesidad. En el año 2003, sobrepeso casi un 38%, año 2010, la última encuesta, 39% de los adultos chilenos con sobrepeso, y con obesidad en el año 2003, 22%, y subió a 25% en el 2010. O sea, más del 60% de los chilenos tenemos algún problema de sobrepeso o obesidad. Y vean cómo se duplicó el problema de obesidad mórbida en estos 7 años. Separado por sexo, y esto es importante para ustedes, los ginecobstetras, el problema de obesidad es más frecuente en las mujeres chilenas en comparación a los hombres. Si nos vamos a las edades fértiles, entre 25 y 44 años, casi un 30% de las mujeres tienen obesidad, índice de masa corporal sobre 30. ¿Y qué pasa con la población más importante para ustedes, las embarazadas? El problema también es de gran relevancia. Estos son datos también del Ministerio de Salud del 2010. Vean cómo al aumentar la edad aumenta el problema de obesidad, a diferencia con el bajo peso, que es más frecuente en las adolescentes. Aumenta, vemos que en el grupo etario de 20 a 24 las cifras llegan a un 20%, en el grupo etario de 25 a 34 de 25% y hasta 44 años más del 30%. O sea, hay un alto porcentaje de embarazadas que presentan obesidad en nuestro país. ¿Y esto por qué puede producirse? Hay distintos factores, pero es que les quiero mostrar este estudio que realizamos con el doctor Alfredo Molina, que por ahí anda, en que evaluamos una población de Santiago en la Florida en el año 93 y evaluamos la prevalencia de obesidad que estas personas tenían. Vemos cifra 21% totales. Y luego a estas mismas personas, que eran casi 1000 personas, las evaluamos de nuevo en el año 2001, 7 años después, y vean qué nos encontramos. Nosotros estimamos por envejecimiento cuántos de ellos iban a ser obesos, una estimación solo por envejecimiento, y la comparamos con la real que la medimos. Y encontramos que había una diferencia significativa entre lo esperado por el envejecimiento fisiológico y lo real. Y había una mayor obesidad que lo esperado. Es decir, habían factores ambientales que incidían que fueran más obesos 7 años después. Y esto era principalmente en los hombres. Lo mismo lo evaluamos en diabetes en el año 93, las cifras de diabetes, y luego los evaluamos en el 2001, y nuevamente el valor observado fue significativamente superior a lo esperado de acuerdo al transcurso de la edad. ¿Esto qué nos apunta? Que hay factores ambientales
que incidieron en que estas personas presentaran una mayor obesidad y una mayor diabetes de acuerdo a lo esperado por el aumento en la probabilidad por su edad. Y ahí esto me lleva a hablarles del último punto, cuáles son los factores causales que han llevado al incremento de la obesidad en los últimos tiempos, sobre todo en nuestros países. Se han postulado algunas hipótesis. Una es la del genotipo de ahorrador, que se las mostraré brevemente. Bajo peso de nacimiento, que no me voy a referir porque probablemente será un tema de las próximas conferencias. La migración y la urbanización en nuestros países y el cambio en nuestro estilo de vida. ¿Qué es el genotipo ahorrador? Esta es una teoría bastante interesante en que nos dice que si nos remontamos a millones de años atrás, a nuestros supuestos antepasados, aquí tenemos a Lucis, el Australopithecus afarensis, este simio pasaba periodos en que cazaba, podía conseguir alimentos y periodos de hambruna. O sea, tenía una alimentación intermitente, lo que hacía que tuviera que adaptarse a periodos de hiperfagia y hambruna. Y esto llevó a que este simio desarrollara alteraciones, cambios metabólicos que le permitiera adaptarse a esta alimentación intermitente. ¿Y qué es lo que se desarrolló? Se desarrolla una mayor sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y una menor sensibilidad a la insulina en el tejido muscular. ¿Qué le permitía a ella con esta adaptación? Cuando tenía el periodo de hiperfagia, que tenía disponible de alimento, guardaba reservas a nivel del tejido adiposo para los periodos de hambruna. Es decir, se adaptaba para sobrevivir en el periodo de hambruna y guardaba grasas a nivel de los órganos, en la cintura, etcétera. Esto lo vemos fisiológicamente. Aquí estaría Lucy. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una mayor sensibilidad, tiene una resistencia a nivel del músculo, pero tiene una mayor sensibilidad en el tejido adiposo, lo que hace que acumule grasa abdominal en periodos de hambruna. ¿Cuál es el problema? Es que hoy en día estos mecanismos de adaptación ya no tenemos periodos de hambruna, estamos siempre, diríamos, a periodos de hiperfagia. Por lo tanto, este mecanismo de adaptación que desarrolló este simio, la verdad que a nosotros nos desfavorece, porque tenderíamos a acumular más grasa. Ese es uno de los mecanismos que se explica por qué con el desarrollo hemos incrementado la obesidad abdominal y las consecuencias metabólicas de esta. La otra causa del aumento de obesidad son las migraciones en los países en desarrollo. Estos son datos de Perú del año pasado que muestran cómo cuando una persona rural, esto eran personas de Ayacucho, migraban a Lima, pasaban a adquirir las características de las personas que vivían ya en Lima en la población urbana. Aumentaban su índice de masa corporal, semejándose al urbano, aumentaban su perímetro abdominal y también aumentaba su presión arterial, sus niveles de lípido, etcétera, adquiriendo las características de la población urbana. También aumentaba los niveles de glicemia y de resistencia a insulina, muy parecido al urbano, y también se inflamaban más comparado a las personas que eran originarias de la zona rural de Lima. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que puedan haber factores raciales que influyan en el mayor desarrollo de obesidad, los factores ambientales son cruciales. Esto es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos cuando los japoneses migraban a Estados Unidos y se empezaban a comportar como una persona de Estados Unidos en cuanto a obesidad y síndrome metabólico.
¿Qué otro factor causante? Nuestros cambios hábitos, nuestros cambios en la alimentación. Aquí solo ejemplificar algunos países de Latinoamérica. En Chile estamos comiendo más calorías, estamos comiendo más grasas, estamos alimentándonos con más productos de origen animal y esto se reproduce en todos los países de Latinoamérica. Solo para graficarle algunos datos de Chile. Las verduras en realidad no hay cambio en los últimos tiempos, hemos comido poco y seguimos comiendo poco. Cada vez comen menos legumbres los chilenos, muy poco pescado, 7 kilos per cápita al año, uno de los más bajos del mundo a pesar de que tenemos una gran costa. Consumo de carne en aumento, esto sí que se ha duplicado en los últimos años y forma parte importante de la canasta familiar. Somos de los campeones consumidores de pan, casi 100 kilos de pan al año. Mucho gasto, como les decía, parte de la canasta familiar importante es el pan y la carne. Y aquí tenemos un récord en el 2007, los terceros consumidores de bebidas gaseosas en el mundo, solo después de México y Estados Unidos. O sea, hemos batido hartos récords en alimentación. Y lo otro, la industria alimentaria, el aumento de las porciones. Hace algunos años atrás, los productores de hamburguesas decidieron que era mejor negocio aumentar el tamaño de la porción y cobrar más caro porque la persona igual se iba a comer la hamburguesa. Y esto ha llevado a que ustedes ven cómo han aumentado el tamaño de las porciones y por lo tanto más calorías, más grasa, más azúcar, etcétera, que tanto le atraen a los niños. Y el otro problema, cambios en nuestro estilo de vida, el gran sedentarismo en Chile, esto para que vean cuánta tele ven nuestros niños. Ya, en realidad son cifras bien importantes, bien impresionantes, 30% ve 3 a 4 horas de tele al día, 25% ve más de 5 horas de tele al día, o sea, llegan del colegio y a ver tele. Y y para qué decir ahora el uso del computador. Y los datos de la Encuesta Nacional de Salud, somos campeones en sedentarismo. Vean ustedes los datos, casi 90% de sedentarismo en Chile, no mejoramos nada. Y el sedentarismo es peor aún en los niveles socioeconómicos, educacionales más bajos. Pero no es que los niveles de educación alto estén bien. Y la gente común es sedentaria, pero ¿qué pasa con los doctores? Que somos el ejemplo, que somos los que damos el ejemplo. Esta foto la tomé en un congreso americano enorme, pero no era de obstetras, ¿ah? Pero era de cardiólogos, ¿ah? Que es peor. ¿Ah? Vean ustedes, yo creo que tenemos que partir dando el ejemplo, porque ¿qué vamos a esperar de nuestros pacientes si nosotros no somos el ejemplo de esto? Ahora, finalmente quiero mencionar que los factores ambientales sin duda son los más importantes en el incremento de obesidad. ¿Quiénes se imaginaban ustedes que es el país récord en obesidad en el mundo? Uno dice Estados Unidos, México, pero no, Nauru. Nauru es este pequeño país que está ahí cerca de Australia, Nueva Zelanda, lidera el récord de obesidad a nivel mundial. ¿Cuáles son sus datos? Una islita pequeña. Actualmente 83% de los hombres tienen por lo menos sobrepeso o obesidad y las mujeres un 80%. Uno dice, ¿no habrá un factor genético en esto? Pero parece que no, porque si uno mira la foto de ellos en el año 1898, tenían un peso normal, porque vivían muy aislados y se alimentaban solo de lo que podían conseguir en su islita. Pero cuando le llegaron las comunicaciones, los barcos y se internacionalizaron, ellos principalmente se alimentan de productos importados de Australia, Nueva Zelanda, vean cómo están hoy día. O sea, el factor ambiental, si bien los otros son importantes, es crucial en el aumento de la obesidad.
Y finalmente, para terminar, les quiero leer esta nota. Es un libro de nutrición que del año 1890, que lo encontré por ahí en una librería del centro, y que me gustó esta frase. Ha reinado durante mucho tiempo un prejuicio respecto a la obesidad. Se ha visto en ella una deformidad, una indisposición, cuando más, y no una enfermedad. De aquí el desdén de los médicos a quienes repugna rebajar su ciencia para ponerla al servicio de la coquetería o de la moda. Esto es una ignorancia. La obesidad es una enfermedad real, debe estudiarse como tal, no solo por sí misma, sino porque es generalmente el signo revelador del estado dietético que va a engendrar otras enfermedades. Esto lo dijo alguien antes del 1900. Y para mí lo pongo porque ¿qué más decidor que este simposio, que es de las embarazadas, es que se está abordando la obesidad como un tema médico de real relevancia? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cuevas. ¿Habría alguna pregunta en la audiencia que quisieran hacerle a Ada? ¿Hay un micrófono? Doctora, quisiera saber su opinión sobre estudios genéticos que se están ofreciendo hoy día en el mercado con el fin de determinar genotipos de nutrición y recomendaciones nutricionales para bajar de peso. Ya. Mira, la nutrigenómica es un área de investigación que está muy avanzada, pero como lo mencioné, es un área de investigación que está en etapas muy avanzadas y que probablemente sea la nutrición del futuro, es decir, que podamos alimentarnos en base a nuestro perfil genético. Pero hoy en día no estamos en condiciones para utilizarla adecuadamente a nivel clínico. Ni siquiera en centros de expertos en Estados Unidos se usa en la clínica diaria, en la consulta diaria, porque se requiere un trabajo sistemático, ordenado, saber lo que se está haciendo. En Chile se está haciendo, pero lamentablemente el estudio genético no va de la mano con lo que se está recomendando. Eso requiere años de trabajo, estudio, implementación de dietas adecuadas y probablemente va a ser la nutrición del futuro. Pero hoy en día no está indicado para los tratamientos de personas, digamos, en la clínica habitual, ¿ya? En el futuro probablemente sí, se trabaja en esto. ¿Y por qué? Porque es de alto costo. Hacer un estudio, solamente un análisis genético, por ejemplo, nosotros hacemos análisis genético de hipercolesterolemia, cuesta $1000. Entonces, algo de mucho costo, se requieren desarrollar chips especiales y se deben evaluar cómo distintas dietas van a ser adecuadas a un determinado genotipo. En este momento, no. Yo no sé si lo voy a alcanzar a ver cuando en mi práctica clínica. Espero que sí. En el cual hay en el síndrome de Prader-Willi una alteración en el cromosoma 15 y hay una alteración de la saciedad, que en el fondo nos engordan porque no pueden controlar su apetito. Y he leído por ahí que ha aparecido un medicamento que es la nesfatina que controlaría la ansiedad. No sé qué me podría decir ustedes. Bueno, el síndrome de Prader-Willi, como bien lo mencionas, es uno de los problemas más graves en obesidad, en que hay una falta, digamos, hay unas alteraciones hormonales a nivel de leptina y otras hormonas que hacen que estos niños coman y tengan una hiperfagia. Se están probando distintos tratamientos, medicamentos, pero la verdad que no se ha llegado aún a un tratamiento adecuado. Incluso se ha intentado hacer estudios con cirugía bariátrica, pensando que sacando, por ejemplo, disminuyendo los niveles de grelina, podían ser favorables, porque también tienen alteraciones el nivel de grelina. Pero todavía no hay datos suficientes para concluir que este medicamento u otros sean adecuados para su uso clínico.
otra pregunta. América del Norte. Además, quisiera felicitar a la doctora por el patrón de la obesidad. Yo creo que asusta mucho. Gracias por su conferencia. Yo creo que mi presentación ahora, lo que quisiera hacer es mostrarles unos cuantos mecanismos que le puede dar alguna idea de lo que está pasando. Bueno, como ven, estoy bastante lejos de acá. Ya vieron el mapa de la obesidad. No los estamos haciendo muy bien, ya que hay un 31% en Estados Unidos comparado con el 27% acá. Por eso estamos en la línea roja. Lo que me gustaría hablar hoy es darles algunas ideas con respecto a la inflamación, la enfermedad metabólica y revisar lo que esté pasando en la obesidad, diabetes, embarazo y lo que consideramos el exposoma inflamatorio. Primero, para que las cosas queden un poco más claras para ustedes, voy a recordarles, si me parece más fácil en español, el inflamare. Inflamare significa encender el fuego, inflamar. Hemos asociado la inflamación con la sepsis. Mucha inflamación que es breve, aguda, severa y que se desarrolla cuando se requiere reparación tisular. Lo que es importante recordar es que hay un alto nivel de inflamación que se asocia con dolor. En cuanto a la inflamación metabólica, el patrón es completamente distinto. Es crónico, de bajo grado, no es el mismo nivel y nunca hay dolor. Uno ni siquiera sabe que existe esta inflamación. Eso es algo que debemos tener presente. En ambos casos, la inflamación se asocia con la liberación de factores proinflamatorios. Uno puede monitorear con las citoquinas en la circulación. Les voy a convencer de las diferencias entre la inflamación patológica, la sepsis y la inflamación en el metabolismo. Acá se muestran los marcadores de inflamación y se comparan con las personas obesas, personas sépticas y controles. Como ven, el nivel de las citoquinas, ya sea MSP1, TNF-alfa, IL-6, IL-8, IL-10, si se compara el nivel en sepsis, se llega a este nivel y este otro en obesidad. Hay órdenes de magnitud. Por lo tanto, no estamos hablando del mismo mecanismo de inflamación. ¿Cuándo comenzamos a hablar de la inflamación metabólica? Eso fue hace unos 6 años, cuando Gökhan Otamiskil publicó este paper en Nature. Y por primera vez se estableció un vínculo entre diversas enfermedades metabólicas. Ustedes lo pueden leer todo allá. Y la comorbilidad de la obesidad. Y al centro aparece la inflamación con patrón inflamatorio. Esto se le denominó entonces inflamación metabólica. La pregunta es, ¿por qué los seres humanos desarrollan la inflamación? Antes ya se dijo algo, la evolución. La evolución es un mecanismo importante acá. Nosotros necesitamos saber que la inflamación antes era buena. Se necesitaba combatir las infecciones y poder efectivamente responder a los patógenos. Y como se dijo en la primera presentación también, la nutrición era muy distinta en ese tiempo. Había que favorecer el almacenamiento de los periodos de tiempo en que no tenía acceso a la comida. Por eso, de cierta manera, había un vínculo
entre una inmunidad sólida y un metabolismo eficiente. A nivel molecular también hay lecciones que uno puede aprender a partir de la evolución. Conociendo la estructura de la drosófila, y aquí tenemos la parte adiposa, que es una mezcla de células inmunes, células adiposas, que se comunican entre sí. Estos cuerpos adiposos han ido evolucionando y se han separado en varios tejidos: tejido adiposo, hígado, páncreas, el sistema inmune. Han evolucionado de la drosófila, han pasado 600 millones de años. Por ende, ha habido una separación en distintos órganos, pero se ha mantenido el potencial de comunicación. Ahí está la placenta. Después les voy a mostrar que la placenta también tiene este potencial. ¿Cuál es la evidencia que hay inflamación en diabetes tipo 2? Hay observaciones seminales que surgieron tempranamente. Comenzaron siglos y se mostraba que los salicilatos, cuando administra salicilatos a los diabéticos, mejora la hipoglicemia. Más recientemente hubo un hallazgo muy importante, que el tejido adiposo puede producir mediadores inflamatorios como TNF-alfa. Y esto tiene un papel muy importante con la resistencia insulínica. Estas son observaciones generales que muestran que se puede intervenir en este tipo de inflamación. Para recordarles, la obesidad, ¿por qué es inflamatoria? Porque si miramos en cualquier parte en el cuerpo, hay signos de inflamación, ya sea en el cerebro, en el corazón, pulmón, el hígado se vuelve graso, hay cálculos en el intestino, también hay asociación con cáncer, además de infecciones bacterianas. La curación de heridas es más lenta. No solamente es una enfermedad del tejido adiposo que va aumentando, sino que todas las partes del cuerpo quedan afectadas. ¿Qué ocurre con la evidencia sistémica que una persona tiene inflamación metabólica? Ustedes ya conocen esto. Hay evidencia sistémica que se puede medir. Tenemos CRP, por ejemplo, tenemos el amiloide A sérico, inhibidor del activador de plasminógenos, citoquinas. Bueno, esto no es lo único que ve al extraer sangre. A veces lo que no ve es el tejido periférico. Hay órganos afectados y los órganos también liberan o sintetizan agentes inflamatorios importantes. Esta es una fase escondida de la inflamación. Para recordarles, si ustedes no están muy bien familiarizados, porque estoy entrando cada vez más en la parte molecular, no quiero entrar en tanto detalle, pero solo quiero decirles que a nivel celular hay una cascada de señalización inflamatoria. Hay una injuria, un daño inflamatorio. El punto es que termina con la producción de citoquinas, quimoquinas y moléculas de adhesión. Un actor muy importante aquí son los factores de transcripción y el NF-κB. La mayoría de las veces hay una activación de NF-κB con esta cascada inflamatoria. Esto aparece ilustrado a través de distintos estudios, ensayos clínicos. No quiero que vean esta tabla completa, pero me voy a enfocar en lo que está en rojo. Muchos estudios clínicos, hay algunos que en este momento se están efectuando. Ellos han tratado de usar inhibidores de NF-κB para reducir estos mediadores inflamatorios. Y en ciertos casos se va a modificar la insulina y va a haber una mejora en lo que ocurre con los lípidos.
NF-κB es importante, no es lo más importante, pero desempeña un rol en la liberación de citoquinas. Si usted desea reducir, es apropiado para reducir la inflamación. Ahora veamos lo que ocurre con el embarazo. Esto es bastante interesante. ¿Cuál es la evidencia que tenemos metainflamación en el embarazo? El embarazo en sí es una condición inflamatoria. El embarazo normal. Uno sabe muy bien que el embarazo es una situación de monocitosis, activación monocítica. Cuando digo activación es un nivel bastante bajo de activación, pero es distinto a la que no está embarazada. También hay especies de oxígeno, un aumento en la concentración materna de CRP y L6 y tenemos activación celular. Si uno compara esto con el primer trimestre, pregrávido se ve estas diferencias. Este es un paper que está en imprenta ahora. Hemos podido proporcionar evidencia que hay inflamación metabólica en el embarazo y esta es fisiológica, no patológica. Se requiere este tipo de inflamación para poder llevar a cabo el embarazo. Y acá tenemos el primer trimestre, el tejido adiposo de la madre puede liberar más citoquinas y esto es bueno dentro de este contexto. Si tiene inflamación de bajo grado crónico en el primer trimestre, va a poder tener un embarazo saludable y llegar a los cambios metabólicos fenotípicos que aparecen en el último trimestre con la modificación de la composición corporal y resistencia insulínica. Esta inflamación de bajo grado está preparando la insulinoresistencia que necesita el feto. Esto es algo para que tengan presente. Adipocitoquinas durante el embarazo. Su patrón es muy distinto a cuando no hay embarazo, principalmente porque existe la placenta. Ustedes saben que en la parte materna, adipoquinas sintetizadas por los adipocitos pueden circular en la madre. La mayor parte de estas adipoquinas no pueden traspasar la placenta. El feto tiene citoquinas propias, pero no pueden cruzar. Ambos compartimentos, el del feto y el de la madre, están bien separados. Lo nuevo ahora es que la placenta exhibe la capacidad de producir citoquinas placentarias y entregar esas citoquinas a la circulación, ya sea de la madre o del feto. Este es un trabajo que hicimos hace un par de años, cuando comenzamos a estudiar las citoquinas en la placenta. Y comparábamos. Este es el tipo de perfil de citoquina producido por el tejido adiposo. Casi todas las citoquinas son producidas. En la placenta encontramos exactamente lo mismo. Adipocitoquinas hace lo mismo, excepto la adiponectina. La adiponectina tiene como una propiedad distinta y no es producida por la placenta. Lo que uno podría denominar el repertorio de las citoquinas es muy similar en la placenta. El proceso de inflamación existe en el embarazo y es bueno, pero ¿qué pasa cuando la mujer embarazada tiene obesidad y diabetes? Las cosas van empeorando mucho. Esta tabla tiene bastante información, pero este es un estudio que publicamos recientemente, donde se compara el perfil sistémico del sobrepeso, el sobrepeso de mujeres obesas con diabetes gestacional. Para que ustedes vean, mujer pregrávida, hay cambios en adiponectina. Cuando uno compara una mujer embarazada delgada, una obesa, se observa que la situación de inflamación va empeorando. Hay más CRP circulando
Creo que este es el N, acá también tiene un impacto. Ahí IL-6 también ha aumentado. El TNF-alfa no muestra cambio. Voy a volver a ese punto después durante la presentación. Los marcadores inflamatorios en el embarazo con la obesidad. Ejemplo específico. Cuando nosotros observamos los marcadores, cuando hay monocitos circulantes en la madre, cuando aislamos las células sanguíneas, hay distintos marcadores inflamatorios. Uno puede ver que todos se ven aumentados si se compara con el nivel de una mujer delgada. Si se hace lo mismo con los monocitos que uno extrae del cordón umbilical, la situación es bastante distinta. Los monocitos fetales no tienen la misma configuración que los maternos. La inflamación en este caso es más restringida. En el caso de la obesidad se restringe al lado materno, mientras ya sea si hay un buffering o no, queda la posibilidad de que esto ocurra o no, o sea, no estamos seguros de ese buffering. Inflamación en la circulación sistémica, inflamación en los monocitos. Y ya les dije que la inflamación también está en los tejidos periféricos. Hay que saber qué va a pasar con el tejido adiposo de la madre. Tomamos una muestra de tejido adiposo al momento de la cesárea de mujeres obesas, al momento de hacer la incisión. Vimos la expresión génica de los marcadores inflamatorios según análisis con PCR en el tejido adiposo. Pueden ver acá que el tejido adiposo de las mujeres obesas en amarillo comparado con gris, la barra gris, eran las mujeres delgadas. Hay un gran aumento, como pueden ver. Estos son marcadores de macrófagos. Hay más macrófagos acá. Aquí está el TNF-alfa y el IL-6. Nos interesaba ver si la placenta también podía producir citoquinas en este estado inflamatorio. Y tenemos exactamente el mismo patrón de inflamación a nivel tisular. Esto no es en la sangre, sino a nivel tisular. La placenta se muestra este tejido en estas mujeres. Al final de la presentación voy a hablar sobre los mecanismos. Me disculpo porque no pueden leer esto. Esta es una publicación seminal cuando estaban comenzando a entender el mecanismo de por qué el tejido adiposo se inflamaba. Este es tejido adiposo normal, ahí están los adipocitos, los lípidos están en blanco, todo en torno a ellos es vascular. El tejido adiposo está muy vascularizado, implica que puede hacer ingresar o liberar a la circulación cualquiera que sea la molécula que produzca. Esto es un individuo con sobrepeso. Hay un aumento en la masa grasa. Ahí vienen los macrófagos provenientes de la circulación que ingresan al tejido adiposo. En la fase tardía, cuando el tejido adiposo es mucho y la persona está muy obesa, bueno, ahí aparecen muchos macrófagos. Estas son las células que sintetizan las citoquinas y esto se libera en el área vascular. Aquí entonces se describe cómo la inflamación comienza a aparecer en el tejido adiposo. Sobre la base de este itinerario de macrófagos en el tejido adiposo y la placenta, este es un resumen de lo que les mostré en la diapositiva anterior. Ahí están los monocitos que van circulando en la circulación materna, se activan y después pueden migrar a la adipocito macrófagos y pueden liberar por ende citoquinas. Comenzando con esta hipótesis, si el macrófago está a punto de invadir, puede invadir la placenta, las células de la placenta están en contacto directo con la sangre materna. Dentro de este ambiente, por este mismo mecanismo, se puede también invadir las células placentarias. Y lo demostramos. Aquí
Aquí tenemos un corte placentario, aquí hay tejido adiposo, un corte histológico. Lo café acá es de vellosidad placentaria esta. Lo café son macrófagos de una placenta de una mujer obesa. Todas estas células son macrófagos que se acumulan en la placenta de una madre obesa. Esto es tejido adiposo. Las células café son macrófagos que se acumulan en torno al adipocito. Este es tejido adiposo de una mujer obesa. Estos son los mecanismos moleculares de inflamación. Los macrófagos invaden el tejido y comienzan a liberar factores proinflamatorios. Bueno, las preguntas que surgen: si la inflamación se asocia con la obesidad, ¿cómo sabemos que se gatilla siempre la inflamación? Nosotros verdaderamente en este momento no sabemos. Estamos comenzando a entender lentamente algunos de los mecanismos, especialmente aquellos relativos con la dieta. Recientemente, hace un par de años, este grupo started to give the idea that the nutrition and the intestine, actually the way it responds to diet, were able to influence and to maybe take some important part in the development of inflammation. So if you, and I take you through this cartoon here, if you go through, if you are eating a high-fat diet with low fibers, the type of bacteria you have in your intestine are like more able to release lipopolysaccharide, which are the outside envelope of the bacteria. Interestingly, those lipopolysaccharide can reach through the circulation, llegar a la circulación organ, y con ello alcanzar cualquier órgano y así desencadenar algún proceso de inflamación. Con esta hipótesis queríamos medir la circulación de lipopolisacáridos en las mujeres embarazadas obesas. Aquí está la misma corte que les mostré antes comparado con mujeres embarazadas normales. Y vemos que el LPS plasmático está significativamente elevado. Dijimos, bueno, can we reproduce that if we take adipose cells, we put them in a dish in vitro, and we put LPS in the dish, do we start inflammation there? And sure enough, we do. So if you see on the right cartoon, these are a culture human adipocyte, what you also take at the time of C-section. We put them in a dish and incubate them with LPS. And then we measure the marker of inflammation. And you see that in the presence of LPS, this red are the control, and in the presence of LPS, already increase a lot the marker of inflammation on the adipose tissue. So it's really going in the right direction. And just to give you a very simple way of how LPS is able to start the signaling cascade of inflammation. You remember earlier in the talk I talked to you about NF-κB being a very important mediator. Well, LPS, lipopolysaccharide, is able to bind to toll-like receptor, which has immune cells, que tienen células inmunes que están presentes en la membrana de los adipocitos. Cada vez que LPS C1 activa esta cascada inflamatoria, activa NF-κB y esto se vuelve más interesante para nosotros incluso porque también hay un ligando para los ácidos grasos y eso es de importancia. Cuando usted tiene baja fibra, alta grasa en su dieta, aumenta la cantidad de ácidos grasos circulantes. Por eso pensamos que hay una potenciación entre el tipo de dieta que ingiere y los lípidos que están circulando en la madre. Hicimos el mismo experimento, utilizamos las células adiposas in vitro, reemplazamos el LPS por palmitato, un ácido graso C16. Cuando pusimos palmitato en las placas, se va estimulando la liberación de mediadores inflamatorios, así como ocurría con los lipopolisacáridos.
claramente hay algo que está ocurriendo, puede responderse a estímulos inflamatorios en el tejido adiposo que vienen básicamente de la dieta. Este sería el final de mi presentación. Nuestra hipótesis de trabajo, por lo tanto, es que tenemos que prestar atención a lo que sería el exposoma inflamatoria. El estilo de vida, la dieta es importante. En Chile este es un gran problema, por lo que he oído de la primera presentación, y también el medio ambiente. Si nosotros comenzamos a entender el vínculo que hay entre dieta, estilo de vida y cómo esto tiene impacto en los distintos órganos susceptibles a la inflamación, cómo todo viene del medio ambiente también. Bueno, si juntamos todo esto, vamos a tener pistas de lo que ocurre con este proceso de inflamación metabólica. ¿Cómo vemos que ocurre en el embarazo? Este exposoma, el exposoma materno, bueno, una vez que que hay embarazo, le llamamos exposoma intrauterino, lo que sea a lo que la madre se expone. Hay una interfaz materno-fetal. ¿Y qué pasa con la placenta? Les mostré que la placenta puede responder al mismo tipo de inflamación, igual que el tejido adiposo. Debemos prestar muchísima atención cuando hay embarazo, porque no es algo que está fuera de la madre, sino que está impactando directamente el feto en crecimiento. Principal riesgo para el feto expuesto a el exposoma inflamatorio. Bueno, todos ustedes lo saben. Va a haber un niño demasiado grasa al nacer, va a haber una programación prenatal de un riesgo metabólico posteriormente en la vida. Todavía nos quedan muchas interrogantes, pero al menos estamos comenzando a comprender algunos de los mecanismos. Ahora no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.